La soledad y los elevados costos en los servicios funerarios se convierten en un grave problema para los familiares que se ven obligados a abandonar el cuerpo de los difuntos en una morgue. Hoy en Rostros del Crimen conoceremos la realidad detrás de esa sociedad que deja los cuerpos en el olvido. Siempre ha existido cadáveres que no son reclamados por los familiares o no tienen familiar. Ingresan personas que fallecen y no tienen identificación ninguna. La mayoría de ellos dejan sus cuerpos en los hospitales, ¿me entiendes? O morgues, ya que no tienen la posibilidad de enterrarlos. Yo puedo tomar una muestra para ADN, pero si no tengo con qué compararla, no puedo identificarla. Entonces, ¿con qué la voy a comparar yo, la del muerto? Bueno, mira, ¿dónde está el papá y dónde está la mamá? Es una situación muy difícil, es complicado porque uno no está preparado psicológicamente para enfrentar esa situación. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Los núcleos familiares rotos o el alejamiento entre parientes nos ha llevado a que la muerte sea el primer paso para que el cadáver de una persona engrose la lista del olvido. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa con los cuerpos que no son reclamados en las mediocaturas forenses? ¿O en dónde queda el cuerpo de una persona a la que por falta de recursos su familia no puede dar sepultura? Esta noche conoceremos las circunstancias que rodean una muerte para que ese cuerpo sin vida quede en el olvido. No todo cuerpo no reclamado se debe a que fue olvidado. Diversas circunstancias rodean el evento. El no tener familia o amigos que soliciten el cadáver es una de ellas. Siempre ha existido cadáveres que no son reclamados por los familiares o no tienen familiar. Entonces tú tienes como dos clases de fallecidos, de cadáveres que ingresan. Unos que son, como estás diciendo, son mendigos, que no tienen pordiosero, que no tienen familiares, y otros que ingresan a la medicatura y a la morgue de Bellomonte y nadie sabe que el familiar falleció o que fue asesinado o que fue un accidente de tránsito, X, un tipo de muerte, dependiendo si una muerte violenta, una muerte natural, una muerte súbita. Hay difuntos que no son reclamados porque muchos familiares no saben. Anteriormente publicaban en la prensa y era un poquito menos engorroso la parte de reclamar los difuntos. Hay personas que dejan los difuntos en los hospitales porque no consiguen la ayuda. Vuelvo y te repito, tendríamos que, no sé, ¿cómo te digo yo? En los hospitales, en la morgue de los hospitales, ponerle a las personas que no tienen los recursos los pasos a seguir, con quién tienen que hablar. Algunas personas pierden la vida por distintas causas y esos cadáveres son trasladados a las morgues del país. Pero la ausencia familiar o de allegados genera que esos cuerpos queden en el olvido, por lo que el trámite para retirarlos y darles cristiana sepultura se hace cuesta arriba. Para poder realizar el retiro de un cuerpo, es necesario ser un familiar de la víctima o de la persona que falleció. Si la persona que fallece no deja familiares y queda sola, por ejemplo, entonces nos encontramos con que esos cuerpos no son reclamados por nadie. Son cuerpos que quedan ahí olvidados hasta que se hacen los traslados de los cadáveres a la fosa común de la Peste, donde son enterrados. La inmigración que hay de los estados hacia Caracas ha sido mayor y eso ocasiona de que familiares fuera de Caracas desconocen que el familiar ha fallecido. Claro, cuando pasa un cierto tiempo que no consiguen el familiar o no reportan, vienen a Caracas y lastimosamente llegan a la morgue de Bellomonte y allí consiguen a las personas ya fallecidas. Muchas veces ya lo han inhumado. Es una situación muy complicada porque ¿quién identifica cómo se sabe a quién están enterrando? ¿Cómo se sabe que están enterrando a una persona y no a otra? O sea, ahí hay un tema que tiene que ser dilucidado por los especialistas. Muchas veces ingresan no identificados porque ingresan personas que fallecen y no tienen identificación ninguna. Entonces a ese cadáver se le hace la autopsia
Luego las personas de técnica policial le hacen la necrodactilia, le toman las huellas, y luego antropólogo y odontólogo los tienen que estudiar. Como son cadáveres no identificados, tienen que pasar a identificarlo, obviamente, a través de fotografía, que está muy bien organizado en la morgue de Bellomonte. Cuando lo llegan a identificar, posteriormente ellos le dan el oficio con que fue enterrado, el sitio donde fue inhumado, y le dan el cementerio, porque no todos son en el cementerio General del Sur. Ellos muchas veces se les hace un poquito difícil conseguir dónde inhumar esos cadáveres. El desconocimiento por parte de los familiares de los pasos a seguir para retirar un cuerpo en la morgue de Bellomonte suele complicar el proceso. Para que un cuerpo quede aislado en una medicatura forense, no debe haber sido registrado ningún proceso de reclamo por parte de familiares. Esto hace que permanezca determinado tiempo a la espera y sea considerado en abandono. Lo teórico sería que deberían estar al menos 3 meses ahí, en una cava refrigerada. Pero es que tenemos un problema. Las cavas en la morgue, creo que solo una está refrigerada. Las demás son cavas como cualquier otra cava, pues un depósito que con unas temperaturas relativamente frías, pero no están para conservar un cuerpo 3 meses. O sea, eso debería estar congelado, deberían ser cuerpos que estuviesen completamente criogenizados para impedir que se dañen. Anteriormente duraban aproximadamente un mes, mes y medio, para comenzar a hacer las diligencias de inhumación. Ahora es un poquito como más rápido, ¿no? Están cerca de 8 días, 15 días, para evitar el colapso en la morgue de Bellomonte. Rostros del Crimen pudo confirmar en la preproducción de este programa que la situación económica hace cada vez más frecuente que los familiares se vean en la obligación de recurrir a fundaciones, alcaldías e instituciones del Estado y a su entorno también a solicitar ayuda para dar sepultura a sus familiares. ¿Qué está pasando? ¿Cómo una persona, una familia puede enfrentarse al impacto que representa una muerte y los gastos que representan ella? Muchas veces la mayoría de las veces las familias no están preparadas para asumir estos gastos. O sea, es algo que es imprevisto y evidentemente provoca un nivel de estrés muy grande. Muchas veces personas que no tenían recursos, que decían que no podían hacer cadáver porque no podían pagar, etcétera. ¿Por qué no solicitan ustedes la ayuda social para realizar el entierro? La morgue, así como otros organismos públicos, alcaldías y gobernaciones, brindan ayudas sociales para este tipo de casos, pues familias que no tienen recursos de ningún tipo y puedan acceder a un pequeño acto de velatorio, a un entierro, a una urna y que el cuerpo sea enterrado en una fosa que es propiedad del municipio o de la gobernación. Eso no es algo nuevo, eso es un servicio que se presta. Las alcaldías tenían digamos, un fondo pues para este tipo de acciones sociales, donde ellos pues le tenían convenios inclusive algunas alcaldías tienen sus funerarias sociales, pues, donde, bueno, mira, venga a velarlo aquí en la funeraria que nosotros tenemos, nosotros le ponemos la urna y usted, bueno, venga, vélalo y se le da un terreno municipal que tenemos en los cementerios y usted entierra su cadáver allí, pues. A pesar de las dificultades económicas que muchos puedan tener, la ayuda colectiva es esencial para solventar situaciones lamentables como la pérdida repentina de un familiar. Freddy Méndez es encargado de una funeraria en Caracas. Lleva 32 años en esta labor y durante 20 años se desempeñó como asesor funerario en la morgue de Bellomonte, la principal medicatura forense de Caracas. Como un peregrinar, describe Freddy Méndez lo que representa la muerte de un familiar para las personas de escasos recursos. En ocasiones, él y su equipo de trabajo donan el servicio y asisten a los más necesitados. ¿Cómo te explico? Es un peregrinaje demasiado violento para una persona que no tiene los recursos. Nosotros, funerarios, sabemos que esa persona, si no tiene los recursos, tiene que ir al edificio Humboldt, ahí le hacen una carta, con esa carta va al cementerio de Junquito, ahí le dicen tal día o no te podemos cremar, porque también tenemos que ver que como no hay los recursos y eso es lo más económico, se llena, ¿me entiendes? Se congestiona. Yo le diría al Estado que las personas que se puedan ayudar en el sentido de las muertes naturales, que se puedan cremar, hacerle un estudio socioeconómico, porque
Hay crematorios que yo creo que el Estado puede ayudar a estas personas a por lo menos salir de ese atolladero ahorita, porque es difícil. Es un peregrinaje, como me dijo la señora, que había ido a la alcaldía, que había ido a una fundación en PDVSA, y en todos lados le habían dicho que no tenía recursos, pues. Entonces, bueno, ahí se habló con el dueño y se le hizo prácticamente regalado el servicio, pues, para sacarla, pero no podemos hacer eso todos los días, pues, como empresa. La solicitud de ayuda por parte de familias que no cuentan con los recursos para realizar los actos fúnebres de su difunto se ha convertido en rutina. A diario llegan personas de, digamos, pobreza extrema pidiendo ayuda, pues, ¿me entiendes? Y es lamentable, pues, que porque la mayoría de ellos dejan sus cuerpos en los hospitales, ¿me entiendes? O morgues, ya que no tienen la posibilidad de enterrarlo. La muerte de por sí es un tema traumatizante para una familia. Ya de por sí marca un punto final en una relación. Me he conseguido casos en la morgue en lo que familiares me han dicho pues que van a despedirlo hasta ahí. Llegan con el familiar hasta la morgue, porque no cuentan con los recursos para hacer un entierro. Hay personas que no tienen recursos, pues, y lastimosamente dejan los difuntos allá, pues. Son pocos, pero sí hay casos. Impactante resultó para este hombre la urna improvisada de cartón que los familiares de una bebé realizaron ante la imposibilidad de adquirir una. Donde nosotros tenemos nuestra empresa, donde nosotros trabajamos, he visto personas haciendo urnas de cartón para enterrar un bebé. Entonces es hasta cruel eso, pero es algo que está ocurriendo. Es una práctica que está ocurriendo. En una ocasión nosotros le brindamos el transporte y prepararle al niño y buscárselo y llevárselo al cementerio, y de repente, porque ellos fue lo que ellos pidieron, pues no tenían los recursos, y a la larga terminamos regalándole la urna también para el bebé, porque cuando aparecieron con aquella urnita de cartón nos dio cosas, pues. Y es un angelito. Hemos conocido casos donde las casas funerarias se han tenido que encargar de los cadáveres tras el abandono de los familiares directos. Algunas familias se han visto en la obligación de abandonar los cuerpos de sus seres queridos. Hay personas que dejan los difuntos allá porque no hay dinero. Muchas veces desconocen que el difunto esté aquí en Caracas. Hay que buscar urnas, que ahorita son un poquito escasas. Hay que buscar el terreno en el cementerio. Hay que esperar respuesta del Ministerio Público muchas veces con relación a los cadáveres que no tienen identificación. No solamente aquellos cadáveres que son extranjeros, porque aquí hay muchos venezolanos que lastimosamente nunca registraron, no sacaron una cédula de identidad. Tanto el CICPC como el SAIME cuentan con un sistema automático de identificación dactilar llamado AFIS por sus siglas en inglés. Sin embargo, ambos están fuera de servicio desde hace varios años por falta de mantenimiento. Esto hace difícil la identificación de cadáveres en las distintas morgues a través del AFIS. Los empleados de la Medicatura, adscritos al SAIME, realizan el trabajo dactilar de forma manual con la comparación de registros alfanuméricos en las huellas y comparan con los archivos del instituto. Esto se hace solo si es estrictamente necesario lograr la identificación del fallecido, pues es un proceso que tarda hasta 5 días. La persona puede que se identifique por las huellas dactilares. Le hace la necrodactilia y aparece en el SAIME. Pero si es una persona indocumentada o un extranjero sin documento en el país, o una persona que nunca se sacó la cédula, cuando usted va al SAIME te sale no está registrado. Por lo tanto, por la huella yo no lo puedo identificar. Yo tengo que buscar otros mecanismos de identificación. Usted le toma fotografía al cadáver, una fotografía de la cara, una fotografía de la cara en perfil y fotografía de cuerpo entero y detalles corporales que puedan ser identificativos, cicatrices de operaciones, ausencia de algún miembro por amputación, tatuajes decorativos, etcétera, etcétera. Entonces, esas son cosas que sirven para identificar a la persona. Aquellos cuerpos que permanecen el tiempo estimado y no son reclamados tienen un expediente completo de registro e identificación creado por trabajadores de la Medicatura. Esto permitirá luego la localización eficiente en caso de que aparezca algún familiar. Los cadáveres de inmigrantes y de personas que vivieron a solas en un país y al morir no fueron reclamados por nadie, también entran en las estadísticas de cuerpos en el olvido.
En 1989, resultado del estallido social que vivió Venezuela, en donde cientos de personas perdieron la vida, surgió un área conocida como La Peste en el Cementerio General del Sur, en la que construyeron una serie de fosas. 31 años más tarde, la obra sigue inconclusa y el lugar se convirtió en una fosa común. En algunos cementerios del país existen áreas conocidas como fosas comunes. Estos espacios son utilizados por la Coordinación Nacional de Ciencias Forenses para inhumar los cadáveres que han permanecido el tiempo reglamentario en las dependencias sin ser reclamados. La vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Forense y médico patólogo, Antonieta de Dominicis, nos explicó que en la actualidad hay un área especial en el Cementerio General del Sur con nichos en los que son llevados los cuerpos que quedan en el olvido en la morgue de Bellomonte. La medicatura de Caracas tenía se enterraban los cadáveres en el Cementerio del Sur, que hay una terraza donde se permitía enterrarlos ahí. Ahora creo que hay nichos para enterrar a los cadáveres que no reconocen, que no van a retirar. Antes lo llamaban la peste, el cadáver era enterrado en un terreno. Hoy en día sí se han hecho nichos de manera que ese cadáver quede ubicado en qué sitio está, que en caso de que algún familiar aparezca y reclame el cadáver, se le diga dónde está el cadáver. Me ha tocado casos de que lo han enterrado por medicatura forense y uno le pregunta, ¿qué le dijeron? Entonces el familiar se dirige y dice, bueno, tengo que ir al cementerio para localizar y poder hacer los trámites de la exhumación del cuerpo. Cuando el familiar se cansa de buscarlo y luego aparece, siempre dejan de último la morgue. A ese familiar lo ponen a hablar con antropólogo y odontólogo, y entonces el odontólogo le pregunta cómo era su dentadura. Luego que habla con el odontólogo, pasa a hablar con el antropólogo forense, y el antropólogo forense le dice, bueno, qué características particulares tenía tatuajes, tenía cicatrices, cuál era la talla, cómo era el pelo, o sea, todas esas características que el odontólogo puede comparar con lo que él tenía allí. Todas estas comparaciones, pues si coinciden los recaudos que tiene el antropólogo y el odontólogo son post-mortem, con los recaudos que está entregando el familiar que son pre-mortem, si coinciden, pues le dicen, sí, su familiar estuvo aquí, pero nosotros lo inhumamos. Entonces le dicen, miren, nosotros lo enterramos en la terraza 5, en la fosa tal, entonces le dicen, vaya, para que usted vaya y lleve todos estos recaudos y digan que usted es la familiar, el hijo, el padre, no sé qué, de esa persona. Entonces se trasladan ahí con todos los recaudos que uno le daba y se le hacía firmar todo para que ellos fueran a ver dónde estaba inhumado el cadáver. En Caracas, uno de esos sitios está ubicado en un terreno adyacente al Cementerio del Este y coloquialmente era conocido como La Peste. Este nombre se debe a la acumulación de gases tóxicos que despedían los cuerpos que eran lanzados allí. A La Peste son llevados los cuerpos que no son reclamados por sus familiares o de quienes no pueden ser sepultados por falta de recursos de sus parientes. La Peste es considerada la mayor fosa común que hay en el distrito capital. El olor del lugar se percibe a menos de 100 metros de distancia. Allí son arrojados los cuerpos que dejan la espiral de la violencia que afecta al país. Por lo general, los cuerpos eran envueltos en bolsas negras e identificados con un código y posteriormente eran lanzados a la fosa común. Esto generaba la presencia de aves de rapiña y olores putrefactos poco controlables. No existen cifras oficiales ni registros que permitan tener una idea de la situación actual en el país de los cuerpos que no son reclamados en la actualidad. Y no es desde ahora. En el año 2020 siempre ha sido así. La falta de recursos para dar sepultura a un difunto se suma a la preocupación y dolor de los familiares. Los altos costos de los servicios funerarios, de los sepelios o cremaciones, ha llevado a los familiares a no reclamar los cuerpos de los difuntos. Los costos obviamente han subido, pero yo le atribuyo que los costos hayan sido un poco más caros por las urnas. Las urnas, cada vez que la funeraria pide que le sean llevados X cantidad, vienen con precios nuevos. Obviamente, eso aumenta el servicio funerario. Las cremaciones, hay gente que opta por buscar la cremación con la finalidad de minorar los costos. En el General del Sur ahorita, gracias a Dios, la gente digamos, clase media, pues que sí consigue para enterrar. Una fosa está en el orden de los 6 a 8 mil bolívares. 8 millones, pues.
una fosa. Hay personas que lo tienen, pero hay otras personas que no lo tienen, porque apenas ganan para comer. Veo que es más económico es las cremaciones que hace Cenamet en el Cementerio General del Sur. Creo que tiene un costo aproximado actual de 5 millones. En otros crematorios están más costosos, que quieren cobrar en dólares. Muchas personas, la enfermedad les agota sus pocos recursos financieros. Y entonces cuando la persona muere, imagínate tú, entonces salen a vender la nevera, a vender el televisor, a empeñar lo que sea para pagar un servicio funerario económico y enterrar a su deudo. Porque no se consigue la ayuda, el personal no tiene la humanidad para atender esos casos. Hay personas que por la misma condición no tienen recursos y optan por dejar los difuntos en los hospitales, pues. Ya esos entes se encargan, igual que la medicatura forense, de hacer los trámites de inhumación de esos cuerpos. Creo que lo más cruel es que ellos tengan que tomar la decisión de dejar los cuerpos allí en reposo, en amor. Estamos en la obligación de ser ciudadanos verdaderamente comprometidos con el país. Tenderle la mano a una persona sola es esencial, más aún cuando sabemos que no tiene familia o que su situación es crítica. Los funerarios y su equipo de trabajo son un gran apoyo para los familiares que tras sufrir la pérdida de un ser querido se sienten desorientados y por ende no saben qué hacer. Muchas veces la persona no conoce un funerario que le diga tienes que ir primero acá. Entonces esa persona con pocos recursos, subir al kilómetro 12 del Junquito, llegue allá arriba, le digan no, tienes que ir al edificio Humboldt o a la alcaldía de Caracas, en el centro de Caracas, para después volver a subir. Es decir, también tenemos que ponernos a ver la parte de ellos, no tienen dinero, están en un peregrinar ahí sin saber qué van a hacer. Tú tienes que hablar con esas personas, explicarle, aparte de lo que los funcionarios muy bien atendidos le explican a los familiares, la gente en el momento, muchas veces por el bloqueo que tiene, terminan recurriendo a nosotros, al funerario, y allí uno termina de orientarlos lo que tienen que hacer. También se debe llenar el vacío de información existente que existe para quienes deben enfrentar el doloroso momento de la pérdida de un ser querido y que no cuentan con los recursos para darle sepultura a su familiar. Ayudemos a que los últimos días de una persona sean dignos en todo sentido. No queremos ser parte de una estadística en el olvido. La pérdida de un familiar es un proceso doloroso para el que usualmente no estamos preparados. Las personas que pierden la vida en un hecho violento representan más del 80% de los cuerpos que son ingresados en la morgue de Bellomonte. En esa dependencia se les realiza una autopsia para determinar la causa de muerte. En caso de ser necesario, existen técnicas forenses para identificar los cadáveres. Cuando la persona fallece, sea por causa natural o sea por muerte violenta, debe hacerse un procedimiento. En el caso de muerte violenta se debe hacer lo que se llama el levantamiento del cadáver, que lo hace el médico forense en el sitio del suceso. El cadáver es trasladado a la morgue forense, donde se le practica la autopsia de ley para buscar la causa de la muerte. A esos cadáveres se les tiene que hacer, por supuesto, su autopsia médico-legal. El médico forense hace el levantamiento del cadáver, el cadáver ingresa a la medicatura forense, luego que el médico forense hace el levantamiento del cadáver, viene otro experto que es el patólogo forense que hace la autopsia. Después de haber realizado todas las pruebas necesarias para verificar con seguridad la causa de muerte, el cadáver puede ser entregado a los familiares. En caso de que no hayan familiares, el cadáver queda en depósito en la morgue. Médicos forenses entrevistados para este programa refieren que por lo general se espera un mes para que los familiares de los difuntos reconozcan y retiren los cuerpos de sus parientes. Después de ese lapso, se debe canalizar el traslado a un camposanto para la inhumación del cuerpo. ¿Cuánto tiempo va a durar allí? Va a depender de la capacidad que tenga la morgue. Acuérdense que el cadáver debe ser conservado en refrigeración, en nevera. Si no hay suficiente capacidad en las neveras, debe hacerse rápidamente o lo antes posible el reciclaje de ese cadáver, es decir, ese cadáver debe salir y ser inhumado. Hace años atrás, unos cuantos años atrás, vamos a calcular como 10 años atrás,
el cadáver se quedaba un mes, por lo menos cuando yo era jefe, el cadáver lo dejábamos ahí un mes. El cadáver era estudiado, analizado. Una fuente extraoficial de la morgue de Bellomonte nos explicó que muchas cavas a veces no funcionan y los cuerpos se descomponen. Pero si una cava está funcionando al máximo, pueden pasar varios días. El proceso de descomposición se va a iniciar en el momento de la muerte. Lo único es que es un proceso lento y pasa por varias etapas. Entonces, por ejemplo, cuando empieza la putrefacción, empieza con la fase cromática. Tú no puedes tener más de 78 horas un cadáver porque ya entra en un estado avanzado de putrefacción que es peligroso para la salud de las personas que están laborando allí con un cadáver en estado de descomposición. Entonces son cadáveres que tú tienes que resolver, pues, inhumarlo lo antes posible. Y por ejemplo, si un familiar tiene que ir a identificar un cadáver, pues lamentablemente aquí tiene que entrar a la morgue cuando están los cadáveres haciéndole la autopsia para identificar o ver si es el familiar o no. Hay veces que uno en la morgue no puede estar cerca por los olores a la descomposición tan grande que es. Uno entiende que ahí se trasladan muchísimos cuerpos en estado de descomposición, cuerpos que han llegado en muy malas condiciones, pero también hay cuerpos que se descomponen ahí dentro. Hay cuerpos que se dañan ahí dentro. Las muertes violentas pasan por un proceso de investigación profundo. Teniendo en cuenta que los cadáveres pasan a ser una evidencia más del caso, estos no pueden ser cremados. ¿Por qué? Porque simplemente son una muerte que está en investigación y mientras esté en la investigación yo no puedo cremar, porque si yo cremo, estoy eliminando toda posibilidad de aclarar esa investigación, porque a lo mejor si hay dudas, puedo pedir una exhumación. Eso es una evidencia y debe ser manejada pues, con los cuidados del caso. Y en segundo lugar, saber qué cosas puede hacer y qué cosas no debe hacerse en el cadáver para no dañar esa evidencia. Con la reconstrucción de los hechos, tú tienes el recurso de la exhumación para aclarar la causa de la muerte, aclarar realmente qué fue lo que pasó. Porque en una muerte por lo menos violenta, tipo herida por arma de fuego, es fundamental el buen estudio del orificio de entrada. Si tú no tienes un estudio de un orificio de entrada, eso no sirve. Se le hace muy cuesta arriba al investigador, al balístico, al investigador de criminalística, el que está investigando el caso, poder resolver ese caso. Si yo no tengo una buena descripción de orificio de entrada, un trayecto intraorgánico, orificio de salida si hay, y un trayecto intraorgánico, o sea, el experto en balística y el que está reconstruyendo los hechos tiene las manos atadas. Le falta algo que es importantísimo, que es la autopsia. Son pocos los cadáveres que son enviados a fosas comunes tras el olvido de sus familiares. Los más comunes son personas en situación de calle que se alejaron de sus seres queridos por distintas circunstancias y se hace difícil el contacto. La soledad, el no tener familiares directos también es un elemento de olvido cuando la persona fallece. Yo conozco casos de compañeras, una compañera que lamentablemente falleció el año pasado, que su cuerpo iba a ser abandonado en el hospital clínico universitario. Supuestamente le habían dicho para que realizaran exámenes con ella. Era mentira. El cuerpo iba a quedar ahí abandonado. Si no hubiese sido por la iniciativa que tomamos dos compañeros de trabajo realmente de ver si ella iba a ser donada a la ciencia, como se dijo, y nosotros fuimos hasta el hospital clínico universitario y allí nosotros preguntamos y si era cierto, y cuando nos dijeron que allí no se estaban haciendo ningún tipo de donaciones, nosotros nos sorprendimos y empezamos los trámites, ella hubiese quedado así. La situación se tornó difícil al momento de retirar el cuerpo de la fallecida, pues la presencia de un familiar es fundamental para poder completar los trámites legales que esto requiere. Como no soy familiar, ni la señora que vivía con ella era familiar, nosotros no podíamos retirar el cadáver. Inicialmente no podíamos hacer ese retiro. Teníamos que ir a un consejo comunal a dar fe que nosotros la conocíamos a ella y que este consejo comunal autorizara el retiro del cuerpo. Con el permiso del consejo comunal, nosotros tenemos que ir al hospital, a asesoría legal del hospital, donde se elabora un documento en el que se certifica que nosotros somos conocidos de la persona que falleció y con ese documento se entrega el cadáver. Con el certificado de defunción uno va y hace el registro y con el registro uno retira el cuerpo
y es que puede hacer, dan el certificado para el entierro, la orden de entierro, que es con lo que uno puede enterrar el cadáver. Uno deja constancia que esa persona no tenía ningún tipo de vínculos, no tenía familiares en vida, estaba sola y bueno, hay que hacer el entierro, hay que hacer la sepultura de ese cuerpo. Desde el Estado se debe trabajar para agilizar los trámites legales que implican la sepultura o cremación de un cuerpo. La vida no acaba con la muerte, pero sí con el olvido. No todo cuerpo no reclamado se debe a que fue olvidado. Diversas circunstancias rodean el evento. El no tener familia o amigos que soliciten el cadáver es una de ellas. El retiro de un cuerpo a la morgue de Bellomonte no debería demorar más de un día. En la puerta de esta institución un papel indica los documentos a consignar. 4 copias de la cédula de identidad o de la partida de nacimiento del difunto son esenciales. Para que una persona pueda retirar el cadáver de un ser querido de medicatura forense, debe cumplir varios pasos esenciales. Cuando se trata de muertes violentas, los familiares directos de sangre, entiéndase madre, padre o hermanos, deben formalizar una denuncia ante el CICPC y llevar ese oficio a la oficina de medicatura para iniciar el trámite. En caso de muerte natural, el informe médico es el requisito principal. Tú entregas cédulas, tu cédula de identidad, copias de tu cédula, copia de la cédula que te está acompañando, el otro testigo, la cédula de la persona, su partida de nacimiento, sus documentos, que certifican que ella vivía en tal lugar y que falleció y que murió en tal lugar, que las causas fueron tales, o sea, con el informe del fallecimiento y las cédulas de uno retira el cuerpo. Siempre deben estar presentes 2 testigos. Al menos un familiar del difunto debe hacer el reconocimiento del cuerpo. En caso de homicidio, se debe anexar la denuncia realizada ante el CICPC. Una vez realizado todo el proceso, la institución procede a la entrega del certificado de defunción y del cuerpo. Se debe hacer una revisión profunda del sistema para así erradicar la burocracia que contamina este proceso, que aumenta la carga a quienes viven el duelo por la pérdida de un ser querido. En Venezuela no se tiene cultura preventiva, pero adquirir un seguro funerario tampoco es opción para quienes no cuentan con los recursos económicos. Lo que pasa es que, mira, ese otro temita, los seguros funerarios ahorita no están cubriendo al 100%. Cubren, no se sabe, hay unos que cubren el 50%, 70, 80, pero muy difícil que cubran el 100%. De hecho, las fosas en los cementerios, anteriormente tú las comprabas a crédito y los servicios funerarios muchas veces eran a crédito, ahora no, ahora es cash, efectivo. La recomendación sería que nosotros tenemos que caminarle anteriormente a la muerte, ¿me explico? ¿Cómo le caminamos anteriormente a la muerte? Con un seguro, con una previsión, para que cuando esto ocurra no nos llegue de sorpresa, pues, porque los costos, la inflación ha llegado hasta este gremio. Entonces, lo mejor es la prevención, un seguro, que por ahí hay bastante. Muchas veces la persona dice, bueno, yo no me voy a preocupar, cuando yo me muera que vean qué hacen conmigo, pero no sería bueno dejarle el problema a los que vienen atrás. Es así como tenemos un seguro de hospitalización, podemos tener también un seguro o algo que cubra todo lo que tiene que ver con nuestra muerte. Simplemente que estén prevenidos, o sea, ya ahora actualmente, en los actuales momentos, ya todo el mundo siempre tiene, yo tengo mi fosa en el cementerio, yo tengo ya todo guardado, un seguro que tiene que ver con mi entierro, con mi muerte. Toda persona tiene derecho a la identidad y a vivir plenamente sorteando las dificultades del momento. Pero resulta triste cuando la muerte da paso al olvido por diversas circunstancias y que hace de los restos de la persona una carga. Siempre va a haber alguien que te va a tender la mano, que no va a dejar que tu cuerpo llegue hasta una fosa común, sino que vas a tener la posibilidad de un sepelio digno. Uno tiene que hacer el primer paso, no puedes esperar que otro haga algo. Uno es solidario, uno tiene que ser humano, uno tiene que dar, uno tiene que entregar, porque es lo que necesitamos. O sea, el cambio de este país no viene de otra manera, sino desde dentro de nosotros mismos. La muerte de un ser querido es uno de los momentos más duros que enfrenta el ser humano.
La imposibilidad de ofrecerle una ceremonia de despedida e incluso darle sepultura al cuerpo hace más difícil el duelo. Ante estas situaciones es recomendable siempre mantenerse de la mano con la familia. Yo pienso que lo fundamental es que nosotros estrechemos los lazos con nuestros parientes. Ahí eso es lo vital. Estrechar los lazos y saber tener vecinos con quienes mantener un contacto para saber cómo están nuestros familiares. Y si se produce el deceso y no podemos venir, podemos autorizar a alguien. A veces se despiden a través de redes sociales y resulta que el cuerpo termina olvidado en la morgue. Y eso no se puede hacer. Y a los familiares que no tienen los recursos, que sepan que pueden contar, que hay instituciones que pueden darles ese apoyo. Que no dejen los cuerpos a esa suerte de la muerte después de la muerte, porque es el olvido después del olvido. Moriste y vas a parar en una fosa común. O sea, creo que lo importante es eso, pues, la solidaridad. Contar con eso. No olvidarnos de las personas. O sea, no es un pedazo de carne, no es un papel que tú botas. Es alguien que tenía y que te quiso o que quisiste de alguna manera. No hay peor muerte que la del olvido. Ninguna persona está sola por el mundo. La ausencia de familiares no es sinónimo de abandono colectivo. De esta manera finalizamos el programa de esta noche. Recuerden que a pesar del dolor que representa perder a un ser querido, es importante darle sepultura. Si desean hacernos llegar algún comentario, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @RostrosDLC, utilizando la etiqueta RostrosDLC. Nuestras cuentas también están a su disposición. Mi cuenta en Twitter, @DavisRamírez, y en Instagram, @SoyDavisRamírez. La mía en Instagram es @AngelicaReporter y en Twitter @AngelicaReport. La cita es el próximo martes a las 7 de la noche, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos. Entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.